Deberías haberlo cuidado mejor. Eso fue lo que dijo mi hermano, en voz lo bastante alta para que todo el cuarto lo escuchara, justo después de la lectura del testamento. A él lo nombraron heredero del negocio millonario, y a mí me dejaron la vieja casa de campo cayéndose a pedazos. Las risas rebotaron en las paredes de la sala de conferencias. Mis primos bajaron la mirada. El abogado carraspeó. Yo no dije nada. Apreté la llave de la casa entre los dedos hasta que me dolió y vi cómo mi hermano sonreía, como si hubiera ganado para siempre. Entonces el abogado me miró y dijo: «En realidad». Y el aire cambió. «Si quieres saber lo que pasó después, quédate conmigo». La mañana que mi papá murió, la casa olía a café y a desinfectante. Llevaba semanas durmiendo en el sillón junto a su cama, despertando cada 2 horas para revisar su respiración y acomodar la línea de oxígeno. Su mano seguía tibia, aunque su pulso ya casi no se sentía. Mi padre, Richard Campbell, nunca fue del tipo que decía te quiero. Lo demostraba con estructura, con orden. El soldado convertido en empresario, fundó Campbell Printing Solutions, una compañía que levantó desde una sola imprenta en el garaje hasta volverla un negocio multimillonario. En Asheville lo llamaban el general silencioso. Creía que la disciplina podía arreglar cualquier cosa, máquinas, personas, incluso el duelo. Y luego estaba Eisen, mi hermano mayor por 2 años. Desde chicos fue el hijo dorado, el ruidoso, el seguro de sí mismo, el que papá llamaba futuro CEO antes de que siquiera saliera de la prepa. Eisen podía encantar a cualquiera, maestros, inversionistas, mujeres el doble de su edad. Tenía el impulso de mi padre, pero nada de su paciencia. Donde papá construía, Eisen presumía. Donde yo escuchaba, él actuaba. Nuestras vidas tomaron caminos opuestos. Yo me hice diseñadora de interiores, trabajando como freelance en la ciudad. Eisen se mudó a Charlotte, siempre con trajes a la medida y hablando de potencial de crecimiento como si fuera una religión. Casi no hablábamos, salvo a través de papá. Cuando mamá murió hace 6 años, lo poco que quedaba de familia entre nosotros se rompió del todo. Durante los últimos meses de vida de papá, fui la única que estuvo ahí. Eisen llamaba quizá 2 veces al mes, conversaciones cortas que siempre terminaban con: «Ánimo, hermanita. Lo estás haciendo muy bien». Nunca preguntó qué significaba bien, cuando le das de comer sopa a un hombre a medianoche o limpias medicina derramada a las 3 de la mañana. La enfermera de hospicio, Rita Lawson, llegaba todas las mañanas a las 9. Llevaba más de 10 años con nosotros. Primero fue contadora de papá, luego su cuidadora cuando el corazón empezó a fallarle. Rita tenía esa sabiduría tranquila que llenaba un cuarto sin decir mucho. A veces se detenía en la puerta y me decía: «Está orgulloso de ti, Ivy, solo que no sabe cómo decirlo». Yo asentía, fingiendo creerle. Una mañana lluviosa, antes del amanecer, papá me pidió que abriera las ventanas. El aire frío entró cargado de olor a roble mojado. Miró hacia los árboles que había plantado el año que nací y me dijo: «Tú siempre notas los detalles. Esa es tu fortaleza. Nunca dejes que nadie te haga dudar de eso». Murió 2 días después, en silencio, como quien termina la última línea de una carta larga. En el funeral, Eisen llegó con un traje Tom Ford color carbón y unos lentes oscuros demasiado serios para un día nublado. Se movía entre la gente como político en campaña, dando la mano, agradeciendo las condolencias. Cuando alguien mencionaba a papá, él volteaba la conversación hacia el legado de la empresa y los planes de expansión. Yo me quedé junto al ataúd, sintiéndome invisible. Al final del servicio, Eisen me dio una palmada en el hombro. «Lo manejaste bien. Papá estaría orgulloso». Y sonrió. Mitad simpatía, mitad victoria. 3 semanas después, el abogado nos citó para leer el testamento. Ese fue el día en que la risa de Eisen llenó el cuarto, el día que dijo: «Deberías haberlo cuidado mejor». Pero la verdad es que mi padre ya se había encargado de mí, solo que no de la forma en que Eisen podría entender. La oficina de Morrison y Asociados olía a cera para muebles y a dinero viejo. La mesa de caoba era más larga de lo necesario, brillando bajo las luces frías del techo. De un lado, Eisen, cruzado de piernas, los gemelos reluciendo, su confianza llenando el espacio como perfume caro. Del otro lado, yo, con mi bolso sobre las piernas, evitando mirar los diplomas en la pared que decían excelencia en derecho sucesorio. El abogado, el señor Harrison, había trabajado con la familia por décadas. Se acomodó los lentes, carraspeó y empezó a leer. Las palabras salían secas, formales,
como si arrancara una venda vieja. A mi hijo, Ethan Campbell, le dejo Campbell Printing Solutions, incluyendo todos sus activos, cuentas y operaciones, valuadas aproximadamente en $4 millones. Escuché un silbido leve, el de Ethan, por supuesto. Se recargó en la silla con una sonrisa, como si fuera el día de su coronación. El señor Harrison continuó. A mi hija, a Ivy Campbell, le dejo la casa familiar en el número 17 de Oak Street, junto con todas las pertenencias en su interior. Silencio. Hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Ethan soltó una risita corta. La casa de campo, la que tiene el techo hundiéndose. Se inclinó hacia el abogado, fingiendo susurrar, pero lo dijo lo bastante alto. Supongo que cada quien recibe lo que invirtió. Unas cuantas risas incómodas lo siguieron. Yo no me moví. Solo miré la línea en el documento, como si hubiera algo más escondido. Un anexo, una cláusula, una razón. Pero no. El tono del abogado cambió, casi disculpándose. Con esto concluye la lectura. Firmé donde me indicó. La pluma me tembló solo una vez. Ethan se levantó, se estiró y dijo. Pues eso fue todo. Supongo que papá sabía quién sí podía con la responsabilidad. Quise gritarle, preguntarle por qué papá, quien me vio desvelarme noches enteras organizando sus medicinas, creyó que no merecía nada más que pintura descascarada y deudas atrasadas. Pero no lo hice. Recogí mi bolso, asentí con educación al abogado y salí. En el pasillo, Ethan me alcanzó. No te lo tomes personal, dijo con una sonrisa que no era amable. La próxima vez, intenta no jugar a la enfermera. Tal vez así te toque algo que valga la pena. Ese fue el momento en que el aire se me fue de los pulmones. Él se alejó silbando, el teléfono ya pegado a la oreja, hablando de fusiones y aprobaciones del consejo. Yo salí, el sol de la tarde golpeándome la cara, y miré la llave de bronce en mi mano. Era pesada, tibia por el calor de mi palma. No sabía por qué, pero no podía soltarla. Tal vez no era solo la llave de una casa en ruinas. Tal vez era la llave que mi padre quería que encontrara. La primera noche de regreso en la casa de campo se sintió como entrar en la memoria de un fantasma. El polvo flotaba en el aire como nieve lenta. Cada tabla del piso crujía. La cocina todavía olía un poco al tabaco de pipa de papá, aunque llevaba años sin fumar. Dejé mi bolsa sobre el mostrador, abrí la llave del agua y vi cómo salía un chorro marrón, chispeando. Eso era lo que me había dejado: humedad, óxido, silencio. Recorrí los cuartos uno por uno, siguiendo con los dedos los marcos torcidos de las fotos viejas en la pared. Mamá sonriendo junto a los robles. Ethan a los 10 años, sosteniendo su primer trofeo. Yo, más pequeña, casi cortada del borde de la foto. En la sala, me dejé caer en el sofá y escuché de nuevo la voz de Ethan en mi cabeza. La próxima vez, trata de no jugar a la enfermera. No era solo una burla. Era su manera de recordarme que había ganado, que el último acto de papá lo había elegido a él. Por primera vez en meses, me permití llorar. No fuerte. Solo ese llanto parejo que te vacía lo suficiente para volver a pensar con claridad. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba entre las cortinas rotas. Preparé café en la vieja cafetera de papá y caminé hasta su estudio. Los cajones del escritorio seguían organizados como siempre. Lápices alineados, facturas apiladas, todo en su sitio. Pero cuando intenté mover el escritorio para barrer detrás, algo sonó hueco. Me quedé inmóvil. Golpeé una vez. Hueco otra vez. 2 pasos a la izquierda. Sólido. El corazón me empezó a latir más rápido. Me agaché, pasé los dedos por el rodapié hasta sentir una línea delgada, una unión donde la pintura no coincidía del todo. Tomé un desarmador de la caja de herramientas, lo metí con cuidado y abrí un panel metálico pequeño con un teclado numérico. Lo miré un buen rato. Luego marqué los únicos números que tenían sentido, la fecha de cumpleaños de mamá. El teclado emitió un clic suave, como un suspiro mecánico, y el panel se abrió. Dentro había una caja fuerte e ignífuga, pequeña pero profunda. Me tembló la mano cuando la saqué. En el frente, pegada con cinta, había una carta. Mi nombre escrito con la letra de papá. Si estás leyendo esto, encontraste lo que necesitaba que encontraras. Esto nunca fue por dinero, Ivy. Dentro había estados de cuenta, documentos de inversión y una pequeña llave de bronce etiquetada, First National Bank. Caja 212. Me quedé mirando la carta, la caja fuerte, el polvo bailando en los rayos de sol. Todo este tiempo, él no me había ignorado.
Había confiado en que lo descubriría. Doblé la nota con cuidado, sujeté la llave del banco con fuerza y le susurré al cuarto vacío. Está bien, papá. Terminaré lo que empezaste. A la mañana siguiente, manejé hacia el First National Bank en el centro. La llave de bronce pesaba más en mi bolsillo con cada kilómetro. Era el tipo de mañana de primavera que a papá le encantaban. Cielo azul, aire fresco, el sol reflejándose en los parabrisas. Él habría dicho, buen día para construir algo. Estacioné bajo la sombra de un roble y me quedé ahí un minuto, con las palmas sudadas, viendo los escalones de mármol que llevaban a las puertas de vidrio. Adentro olía a cera y a papel. Una mujer de unos 50 años se acercó con una sonrisa ensayada. En su placa decía señora Chen, gerente de sucursal. Creo que esto pertenece a una de sus cajas, le dije, dejando la pequeña llave sobre su escritorio. La examinó, luego me miró con una chispa de reconocimiento. Campbell. Asentí. Su expresión se suavizó. Su padre era un hombre meticuloso. Siempre venía los viernes, a la misma hora, con la misma taza de café. Me condujo por unas puertas pesadas hacia el área de bóvedas. Las paredes zumbaban suavemente por el sistema de temperatura. Nos detuvimos frente a una caja de seguridad pequeña, marcada con el número 212. Tómese el tiempo que necesite, dijo, y me dejó sola. El candado se abrió con una facilidad sorprendente. Dentro había carpetas apiladas con orden, sobresellados y una memoria USB. La primera carpeta decía, Inversiones 2003 Tuning 22. Cada documento detallaba acciones, bonos y cuentas que nunca supe que existían. En el fondo, un sobre con mi nombre. Lo abrí despacio. Ahí vi. Si estás leyendo esto, pasaste la prueba que nunca pude darle a tu hermano. Eisen siempre ha medido el valor por los aplausos. Tú siempre lo mediste por el esfuerzo. Construí mi empresa para que él la dirigiera, pero esto lo construí para que tú lo entendieras. Dentro de esta caja está todo lo que he ahorrado desde que tenías 10 años. Es tuyo. Úsalo con sabiduría, con calma. Y nunca dejes que la arrogancia lo toque. Tú eras mi equilibrio. Haz que me sienta orgulloso. Con amor. Papá. Los números en los estados de cuenta se mezclaron ante mis ojos. $3 millones en total. Suficiente para reconstruir la casa, pagar deudas y vivir sin miedo. Pero más que dinero, era prueba. Prueba de que no era invisible. Me tapé la boca con la mano y solté una risa temblorosa, apenas un suspiro. Esa misma tarde llamé al señor Harrison. Necesito una reunión, le dije, con Eisen presente. Vaciló. ¿Tiene que ver con la herencia? Tiene que ver con cerrar un ciclo, respondí. Eisen llegó 2 días después, tarde como siempre, su perfume entrando al cuarto antes que él. La misma mesa de caoba, la misma oficina del abogado. Pero el aire era distinto esta vez, más espeso, cargado de expectativa. Me senté frente a él, tranquila, una carpeta sobre la mesa. Se dejó caer en la silla, con esa sonrisa ensayada de siempre. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por fin decidiste vender la casa? El señor Harrison entrelazó las manos. En realidad, Eisen, hay algunos asuntos sobre las propiedades privadas de tu padre que deben aclararse. Eisen frunció el ceño. ¿Propiedades privadas? Sí. El abogado abrió una segunda carpeta, la que yo le había entregado antes. Su padre mantenía un fideicomiso separado que no estaba incluido en el testamento inicial. Indicó que solo se revelara una vez cumplidas ciertas condiciones. La sonrisa de Eisen se tensó. ¿Qué condiciones? Preguntó. Hablé por primera vez. Que lo encontrara yo sola. Se rió con burla. ¿Encontrar qué? ¿Un par de bonos viejos? El señor Harrison se acomodó los lentes. No exactamente. El fideicomiso incluye inversiones diversificadas, escrituras de propiedad y cuentas que suman más de $3 millones, todos pertenecientes exclusivamente a su hermana. Las palabras quedaron flotando en el aire, como el eco de una campanada. El rostro de Eisen perdió el color. El abogado repitió, despacio. Su hermana, Ivy Campbell, es la única beneficiaria del fideicomiso privado de su padre. Eisen volteó hacia mí, la voz quebrada. ¿Tú ya sabías de esto? Lo encontré, respondí simplemente. En la casa de la que te reíste. Parpadeó, negando con la cabeza. No, papá no haría eso. No me ocultaría algo así. El señor Harrison suspiró. Sí lo hizo. Quería ver cómo cada uno de ustedes manejaba lo que se les dio. A ti te dejó la empresa, Eisen. A tu hermana, la casa. Eisen golpeó la mesa con la palma. Esa empresa era un desastre.
Me preparó para fracasar. O para aprender, dije en voz baja. Se giró hacia mí, con la furia subiéndole al rostro. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? Tuviste suerte. Lo miré a los ojos y vi al mismo niño de siempre, el que necesitaba ganar sin importar el precio. No, dije. Pasé la prueba. El señor Harrison carraspeó y habló con voz firme. Hay una carta más que su padre me pidió leer en voz alta. Abrió un sobre, desplegó una hoja. Para mis hijos. Eason, el liderazgo no es control, es responsabilidad. Te di la empresa porque quería que construyeras, no que presumieras. A Ivy, tú entendiste el valor sin tener que perseguirlo. Viste lo que otros pasaban por alto. Por eso, el futuro te pertenece. El silencio llenó la sala. La mandíbula de Eason se tensó. Me dejó un barco hundido y a ella una fortuna. Tal vez solo nos dio lo que merecíamos, dije. La silla de Eason chirrió cuando se levantó de golpe. ¿Crees que esto se terminó? Ya lo está, contesté poniéndome de pie también. La diferencia entre tú y yo, Eason, es que tú crees que el dinero demuestra valor. Yo creo que lo hacen las decisiones. Salió del cuarto azotando la puerta tan fuerte que los diplomas del muro vibraron. El señor Harrison recogió los papeles con calma. Tu padre estaría orgulloso, Ivy. No por lo que heredaste, sino por lo que no perdiste. Sonreí apenas. Siempre me enseñó a construir desde los cimientos. Una semana después volví a la casa de campo. El cielo se pintaba de naranja y los grillos empezaban a cantar. Subí al porche con una lata de pintura en una mano y la llave de bronce en la otra. La cerradura giró suave, como si hubiera estado esperándome. Dentro, la luz del atardecer se colaba sobre los pisos de madera, iluminando polvo y recuerdos. Extendí sobre la mesa los papeles del fideicomiso, planos, recibos, la carta de papá. Esa tarde, Eason llamó. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba tensa. A Ivy, la empresa quebró. No hay dinero para nómina, los clientes se fueron. Necesito ayuda. Un préstamo, algo para mantenerla a flote. Miré por la ventana los robles moviéndose bajo el crepúsculo. Papá te dejó una empresa valuada en millones, dije en voz baja. Pudiste hacerla funcionar. No tuve tiempo. Hubo errores. Entonces arréglalos, respondí. Se quedó callado un momento. Luego soltó entre dientes. Siempre creíste que eras mejor que yo. No, dije. Solo aprendí de él. Tú no. Antes de que pudiera contestar, colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y tomé de nuevo la carta de papá. Las palabras se difuminaban bajo la luz tenue, pero ya no necesitaba leerlas. Me las sabía de memoria. Él nunca me había abandonado. Me había confiado algo. La casa, por fuera, seguía pareciendo vieja, pero por dentro era cimiento. Un lugar para empezar de nuevo. Salí al porche, al mismo sitio donde alguna vez me dijo. La precisión es respeto. Gracias, susurré a la noche. A lo lejos, el trueno sonó suave, como un aplauso distante. Pasaron 2 años antes de que me diera cuenta de que el silencio en la casa ya no dolía. El techo ya no goteaba. La pintura brillaba blanco bajo el sol de la mañana. La casa que Eason había llamado basurero se había convertido en la sede de mi pequeña firma de diseño, Oak Street Studio. Los clientes venían de los pueblos cercanos, atraídos por la calidez de los espacios hechos, por alguien que entendía lo que era reparar. Decían que tenía las manos de mi padre, firmes, cuidadosas, capaces de volver algo roto en algo que perdura. A veces llegaban rumores de Eason, que se había mudado a Charlotte, que ahora trabajaba en ventas, que vendió sus coches. Su imperio se desmoronó, pieza por pieza. No sentí triunfo. Solo una justicia silenciosa. Había vivido la lección que papá escribió para él. El liderazgo sin humildad siempre se derrumba. A veces abro la caja del banco. No por el dinero, ni por los papeles, sino por la carta. El papel ya amarillento en las orillas, pero las palabras, más vivas cada vez. Tú eras mi equilibrio. Esa línea se quedó conmigo. Tal vez todo esto fue eso, un equilibrio. Papá no castigó a Eason ni me recompensó a mí. Solo corrigió el peso de nuestras decisiones. En las tardes claras, me siento en los escalones del porche con una taza de café, escuchando el viento entre los robles. Los mismos árboles que él plantó hace décadas. Ya no hay enojo. Solo gratitud. Por la casa que sigue en pie. Por la lección que tomó años entender. Por la prueba de que, a veces, los que callan, son quienes terminan la historia. Esa mañana, la luz cayó sobre el porche igual que el día que papá murió. Suave, dorada,
constante. Me quedé ahí, descalza, café en mano, mirando las hojas moverse con el viento. Por primera vez, no pensé en lo que Isen se llevó. Pensé en lo que construí. La voz de papá resonó en mi memoria. La precisión es respeto. Tenía razón. La venganza no necesitó fuego ni ruido. Solo paciencia. Cerré la puerta con la misma llave de bronce con la que todo empezó y sonreí. La casa ya no era solo mía. Era prueba. Prueba de que ser subestimado puede ser el arma más poderosa del mundo. Y si alguna vez fuiste el callado de la familia, el que se quedó atrás mientras otros se llevaban el crédito, ya sabes cómo se siente.